continuamos con nuestro tema de Lucas. Y el título de mi sermón hoy es Inevitables son los tropiezos. Se llama así. Inevitables son los tropiezos. Si quiero que me acompañen por favor a Lucas 17:1, que es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas 17. Lucas 17, versículo 1. Espero que hayas llegado ya. Versículo 1 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Versículo 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? No. Se le dirá más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y es un texto muy hermoso, pero es un texto difícil. Ahora, no es un texto difícil de comprender, realmente. Es un texto difícil de aplicar. En eso radica la dificultad. No en que sea difícil de comprender, lo entendemos perfectamente. Aun si nunca has leído la Biblia, sé que entendiste lo que dice ahí. El problema no es entenderlo, el problema es obedecerlo. Yo creo que esa es la gran dificultad. Y en un texto que es claramente relacional, Jesús instruye a sus discípulos con respecto a 3 cosas. 1, la inminencia de los tropiezos. 2, la profunda importancia y necesidad de la fe. Y 3, el cumplimiento del deber. Cada uno de estos temas guarda estrecha relación entre sí. No son independientes el uno del otro. Se mueven de forma lógica dentro de su propio contexto, como lo veremos a continuación. Cada una de estas instrucciones son igualmente importantes para nosotros como cristianos contemporáneos. Son necesarias para nuestro desarrollo y madurez, a la vez que son un presupuesto fundamental del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos por esa primera de las instrucciones. Dice: los tropiezos son inevitables, pero ay del que los ocasiona. Y ese ay del que los ocasiona está en signos de admiración. Así que Jesús fue muy enfático cuando ¡ay del que los ocasiona! Yo creo que lo dijo así. Hay algunos comentaristas que señalan que este texto no tiene ninguna conexión temática entre las diversas partes del capítulo 17. Sin embargo, no es un veredicto necesariamente cierto. Tenemos que recordar lo que Lucas le escribió a Teófilo al inicio de su evangelio. Le dijo: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen,
He decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Nunca se nos puede olvidar ese prólogo inicial del texto de Lucas, porque es un texto ordenado, es un texto coherente. Lucas no escribió por escribir. Lucas era un médico, además de ser un historiador. Entonces lo que tenemos en el Evangelio de Lucas es un texto no solamente teológico, sino un texto histórico, estrictamente histórico. Debemos apreciarlo de ese modo. Por consiguiente, objetar que no guarda ningún tipo de conexión es ir en contra de esta premisa fundamental. Hendriksen dice al respecto: Lucas nos ha dado un relato ordenado. Su informe completamente inspirado no es una mezcolanza. A veces cuando leemos el Evangelio pareciera que es así, como que los textos no guardan conexión entre sí. Pero si volvemos al prólogo, tenemos que esforzarnos por entender, ok, si este hombre escribió de esta manera, tan ordenadamente, es porque guarda conexión. Fíjate que Lucas lo hizo con esmero, con precisión, investigó. Ustedes leen el prólogo de Lucas del 1 al 3 y van a encontrar el esfuerzo que hizo Lucas por ordenar toda esta información en un texto. Fue impresionante. Ahora, Lucas es el primer tomo de 2 libros, Lucas y Hechos. Entonces lo que tenemos allí es una historia completamente ordenada, coherente, concisa, consistente. Por lo tanto, el texto que estamos estudiando tiene conexión entre sí, una profunda conexión. De hecho, esta primera instrucción de Jesús es producto de las situaciones narradas en los capítulos precedentes, capítulos 15 y 16. La actitud crítica, por ejemplo, y descalificatoria de los fariseos y los maestros de la ley en contra de los cobradores de impuestos y pecadores que se acercaban a Jesús para escuchar sus enseñanzas. La historia del hombre rico, que probablemente fue cierta, lo más seguro, que había tratado con desprecio a Lázaro, una situación muy común en aquella época, de clases sociales. Todas estas actitudes llenas de desprecio y descalificación ciertamente son tropiezo para aquellos más débiles y vulnerables. La instrucción para sus discípulos entonces es lógicamente una reconvención preventiva, con el fin de que ellos no hagan lo mismo con sus hermanos más débiles. Porque puede pasar. De hecho, ha pasado. Jesús les dice con claridad a sus discípulos. No tenemos que olvidar que esta instrucción principalmente es para sus discípulos. Le dice a sus discípulos: miren, los tropiezos son inevitables. Y la palabra tropiezo aquí es generalmente una traducción del vocablo griego escándalo, y se refiere especialmente a lo que causa ofensa, oposición o aún la caída moral de alguien. Se ha traducido también con términos tales como ofender, hacer pecar, hacer caer, apartarse, abandonar. De modo que los tropiezos son inevitables. Es imposible que esas incitaciones al pecado, a la caída moral, la oposición, la ofensa, el hacer pecar, etc., vengan. Van a venir. Sin embargo, también Jesús es claro en afirmar que hay de aquel que los ocasiona. Y yo creo que nosotros deberíamos enfocarnos mucho en esa frase de Jesús: ay del que los ocasiona, ay del que hace tropezar a otro, ay. Porque cuando Jesús se lamenta de esa forma, no está bromeando, no está diciendo por decir. Realmente hay de aquel que los ocasiona.
En el Nuevo Testamento hay pasajes paralelos a este que nos pueden dar un poco más de luz con respecto a cómo Jesús pensaba. Por ejemplo, en Mateo 18, 6 y 7 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y es una enseñanza que surge en el contexto de esta escritura, surge de una discusión que tuvieron los discípulos de quién era el más importante. ¿Quién va a ser el más importante entre nosotros? Esa era la discusión. Una competencia por quién va a ser aquí el número uno. Y Jesús dice, miren, colocó un niño allí. Dijo, el que no se humilla, o el que se humilla y se hace como este niño, es el más grande en el reino de los cielos. Interesante. Creo que ahí sus ínfulas se bajaron. Viene de este contexto. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. ¿Sabes que el orgullo es tropezadero para otros? Por supuesto. Yo hablaba el viernes precisamente eso. ¿Cómo esa idea del liderazgo? El liderazgo es el liderazgo que proviene de esa idea del mundo, es el liderazgo competitivo, es el liderazgo que trata más de una posición que te brinda algún tipo de reconocimiento, en lugar de una posición de servicio. Es supremamente nocivo. Eso se ha metido al cristianismo. Este liderazgo no sirve de ningún modo. El otro pasaje está en Marcos 9:42. Es muy similar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. ¿De qué contexto viene? De un hombre, se acerca a sus discípulos y le dice, mira, Jesús, hemos visto uno que no es de los nuestros, que está haciendo milagros, y se lo prohibimos. Así dijeron los apóstoles, se lo prohibimos porque no era de los nuestros. Y Jesús les dijo, miren, ninguno que haga un milagro en mi nombre está en contra nuestra. Déjenlo. Y luego viene esta enseñanza. Claro, no era de el círculo de los 12 discípulos, de los apóstoles. Y solamente porque no era de esos 12, ellos lo descalificaron. No, tú no eres de los nuestros. Tú no eres de la élite. Tú no puedes hacer eso. Entonces, no. Yo no mantengo élites. Yo no sostengo élites. El cristianismo no se trata de élites. El cristianismo no se trata de posiciones, de quién es el más importante. El cristianismo se trata de relaciones. Aquí lo hablan. De amar al otro. Y se pone más complicado conforme avanzamos. La verdad es que no es posible erradicar el pecado de nuestra humanidad. Cada día nos vemos enfrentados a diferentes circunstancias en donde nos vemos supremamente expuestos. El problema en realidad no es ese. El problema es cuando uno de nosotros, cuando un cristiano se constituye como piedra de tropiezo para el hermano más pequeño o más débil. El veredicto de Jesús en este caso es concluyente. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Muchas personas que se han acercado al cristianismo con un deseo genuino y honesto de conocer a Dios han sido lastimados, heridos, ofendidos por causa de falsas enseñanzas y liderazgos opresivos y tiránicos. Han sido desviados de su fe
esclavizados y torturados espiritualmente por líderes farisaicos y tiranos. Muchas de estas personas se han desilusionado de la iglesia, de la fe en Dios, de la Biblia, del cristianismo, por causa de estos personajes que, como lo dijo Jesús, solo merecen ser arrojados al mar con una piedra de molino atada al cuello, porque fueron piedra de tropiezo para personas que estaban acercándose a Dios y a su palabra. Pienso en los miles de niños abusados por sacerdotes depredadores. Jamás van a creer en Dios, jamás, porque uno de sus representantes aquí en la tierra lo violó. Pienso en los cientos de mujeres abusadas y violadas por pastores de la misma calaña. El juicio de Jesús es claro y contundente. Desafortunadamente, quienes más han desviado al cristianismo de su esencia han sido sus líderes. Los que se paran cada domingo detrás de un púlpito. Desafortunadamente. No saben la cantidad de personas con las que me he tenido que sentar a hablar. La última fue una persona esta semana, 2 horas, tratando de convencerla de que no declinara de su fe, porque fue herida, porque fue maltratada. Uno de esos pequeños, débiles hermanos cristianos, creyentes, inocentes, que se acercaron tratando de buscar a Dios, pero un pastor, un sacerdote depredador, acabó con el poco de fe que esta persona tenía. Es realmente triste. Es muy triste. Jesús instruye a sus discípulos precisamente para que no hagan eso mismo que los fariseos y los maestros de la ley estaban haciendo. Con esas personas que se acercaban o trataban de acercarse a Jesús para creer en Él, que eran descalificados solamente porque no hacían parte de la élite, que eran descalificados porque eran cobradores de impuestos o pecadores. Tú no puedes estar aquí. ¿Cuántas entrevistas no tuvo Jesús con este tipo de personas? ¿Y cuántas veces los fariseos y los maestros de la ley no lo criticaron porque andaba con cobradores de impuestos y con pecadores? ¿Cuántas veces Jesús no les dijo, ellos van a entrar primero al cielo que ustedes? Pero ¿sabes una cosa? Nosotros podemos incurrir en algo así. Y desafortunadamente hoy, esa idea de liderazgo del mundo, se metió en la iglesia. Donde pensamos que servir en el liderazgo es una posición social. No, es una posición de servicio. Porque el mismo Señor dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por la multitud. Amén. Él vino a eso. Y le dice a sus discípulos, el más grande entre ustedes tiene que ser como un niño. El más grande entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás, siervo de los demás, no su Señor. Porque ustedes tienen un solo Señor, un solo pastor, un solo maestro, que es Jesús. Por eso a mí no me gusta que me digan pastor. Yo me llamo Orlando Rocha, más conocido como Rocha, o en otros círculos Orly. Pero no soy más que eso. Soy simplemente un servidor, no más. Miren, hermanos y amigos, cuando
en la iglesia se filtra este tipo de pensamiento, las cosas comienzan a ir muy mal. Comienzan a ir muy mal. Esta idea de liderazgo del mundo jerárquico se metió a la iglesia y se volvió opresivo, se volvió tiránico. Es una perspectiva farisea del liderazgo. Es eso. Desafortunadamente las cosas están así. Somos servidores. Les voy a decir una cosa. Quienes nos metemos a esto porque creemos que tenemos un llamado de Dios para hacerlo, no somos llamados a liderar nada. Somos llamados a llevar el mensaje, nada más. Y sea el don que sea el que tengamos, evangelista, maestro, anciano, pastor, ese don tiene que estar en función de la predicación del mensaje y de servir a los demás, no de que me sirvan. Y realmente tenemos que ser esclavos. Pero créanme, amigos y hermanos, que esa idea no está en los presupuestos filosóficos del liderazgo en el mundo. El liderazgo en el mundo está pensando en ti, cómo tú logras el éxito, cómo tú logras que un montón de gente influenciada por ti haga lo que tú les dices. De eso se sostienen los negocios multinivel, con todo el respeto. Yo no tengo nada contra el negocio. Si se trata de vender un producto, que se venda. El problema lo tengo cuando se trata de meter incluso el cristianismo en esas cosas. Porque la razón de ser nuestra como cristianos no es tener más plata, no es ser más exitosos. La razón de ser nuestra como cristianos es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús resumió el cristianismo en estas dos cosas. No lo redujo, lo resumió. Ahí tengo el problema. El cristianismo es completamente diferente. Y Jesús enseña esto a sus discípulos para que no vayan a hacer lo mismo que estaban haciendo los fariseos. Lastimosamente, 2000 años después, vemos que mucho de esto que se proponía Jesús que se hiciera con la iglesia ha venido fracasando. Ahora, no es todo el cristianismo, lógicamente. No es todo. Pero es preocupante que el cristianismo visible está en esas condiciones. El cristianismo que sale en los medios está en esas condiciones. También las personas son muy responsables de ser esclavizadas y tiranizadas. Son muy responsables. Porque tú teniendo las escrituras en la mano, viendo estas cosas, no puedes ser crédulo a lo que una persona simplemente te dice, sin abrir muchas veces la Biblia, porque es preocupante que hoy en estos púlpitos no se abre la Biblia para nada. Sí. ¿Qué predomina? Las visiones del pastor. El Espíritu me dijo que los que tienen aquí un carro lo tienen que donar. ¿Te imaginas? Nos reímos, pero hay gente que hace eso. Y lo peor de todo es que la gente entrega las llaves de su carro. ¿Qué? ¿Y eso lo hacemos pasar por cristianismo? Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. No lo es. Cristianismo es algo completamente distinto. Eso es una forma de esclavizar y tiranizar a las personas. Cuando los líderes estamos para servir. Cuando los hombres a los que se nos da un mensaje estamos para servir a la comunidad con ese mensaje, para llevar la palabra de Dios a cada uno. Y que cada uno asuma la responsabilidad de caminar en su fe. Es desafortunado.
cuando tú no ves este libro, cuando tú no vas a la palabra de Dios, fácilmente puedes ser manipulado. Haz preguntas. Si tienes dudas, pregúntalas. Las dudas son necesarias. Una duda fuerte es una convicción fuerte después. Pero cuando eso es como cuando estás en el colegio, ¿no? Y el profesor explica. ¿Entendieron? Sí. ¿Y en el parcial? Miren, esto genera muchas dudas. Si las tenemos, preguntémoslas. Pero no traemos entero. Huye del lugar donde te digan que no hagas preguntas, que simplemente cree. Huye del lugar donde simplemente se niegan a responder tus dudas o a servirte. Huye de allí. Pero también sé responsable con lo que escuchas, con lo que lees. Sé responsable. Porque también es tu responsabilidad. Nadie te puede herir, nadie te puede esclavizar sin tu consentimiento. Nadie lo va a hacer. Tú eres responsable también. Si no, entonces vas a ir solamente por donde los demás digan. Yo aprecio muchísimo los hermanos, mis amigos, las personas la iglesia, porque son hermanos que están pendientes del mensaje, que son hermanos que realmente están preocupados por el mensaje, porque lo que se predique aquí sea el mensaje y nada más. Llegaste a un lugar, si vienes por primera vez, donde no buscamos tragar entero, donde lo que buscamos realmente es conocer profundamente a Dios y agradarlo. Amén. Donde no buscamos ser líderes de nada, sino servidores realmente. Eso es lo que tratamos de hacer, lo que buscamos hacer. No somos una comunidad perfecta, así que no estés pensando que somos una comunidad perfecta. No somos una comunidad perfecta, somos una comunidad de pecadores. Así que después de esto, Jesús por eso continúa enseñándoles a sus discípulos y los exhorta a mirar por vosotros mismos. Ahí en el versículo 3, así que cuídense, o mirad por vosotros mismos, o como bien lo enseña Hendrickson, puesto que el pecado de hacer desviar a otros es tan terrible, Jesús podría haber añadido la amonestación: estad constantemente vigilantes respecto de vosotros mismos, como para no estar implicados en este pecado. Esta interpretación hace clara la conexión con lo inmediatamente precedente. Sin embargo, el original puede traducirse: cuidaos constantemente los unos a los otros. Así interpretadas, estas palabras fácilmente se vinculan con lo que sigue de inmediato. En realidad, el contexto inmediato nos ayuda a entender mejor lo que Jesús pretende enseñarle a sus discípulos respecto a este tema. La enseñanza que sigue es bastante controversial, pero proporciona bastante luz respecto a cómo deben ser las relaciones entre nosotros. Si tu hermano peca, dice, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Es lo correcto. Aún si peca contra ti 7 veces en un día, aquí ya se puso la cosa gris, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Fácil de entender, ¿verdad? Si les hago un examen, lo entienden. El problema no es ese. El problema es aplicar esto. Es evidentemente la forma en que los cristianos pueden evitar de tropiezo los unos para los otros. Sin lugar a dudas, cristianos van a pecar contra otros. Claro, por eso no somos una comunidad perfecta. Si un cristiano peca contra el otro, lo correcto es que su hermano, víctima del pecado del otro, lo reprenda. No que comience a regar el chisme. ¿Listo? No es eso. Sí, usted lo que me hizo fue la entrevista.
No, porque eso es poner tropiezo. Eso es dañar la reputación de otra persona. No, es que estoy pidiendo ayuda. Una cosa es pedir ayuda y otra cosa es chismear. Una cosa es decir, hermano, tengo una situación con un hermano, ¿qué me aconsejas? Y otra cosa es decir, ¿supiste lo que me hizo fulanito? Esas son dos cosas completamente distintas. Porque cuando tú comienzas a chismear de otro, perdón la expresión, pero la Biblia enseña eso. Si comienzas a chismear de otro, dañas la imagen de ese otro. Y el interés aquí de Jesús no es que chismeemos los unos de los otros, sino que nos cuidemos los unos a los otros. Sí, tu hermano va a pecar contra ti y tú vas a pecar contra él. Así como pecas contra tu esposa. O tu esposa peca contra ti, o tus hijos. Eso va a pasar. No te hagas expectativas más altas de las que debes tener. Somos una comunidad no de ángeles, sino de pecadores restaurados, redimidos, perdonados, regenerados, santificados, justificados, pero que todavía tienen rastros de su naturaleza pecaminosa. Y esos rastros van a ser una influencia, especialmente en nuestras relaciones. O si no, pregúntense a los que se han casado recientemente. En serio, es verdad. Esa naturaleza sale. Pero yo no veo a estos hermanos chismeando de la esposa. O si están haciendo, arrepiéntase. No. Si se arrepiente, dice la Escritura, debe perdonarlo, y ahí muere la situación. Pero Jesús va más allá. Si un cristiano peca contra otro 7 veces y las 7 veces llega arrepentido pidiendo perdón, la actitud del otro debe ser la del perdón. No debe haber lugar para la descalificación. En Mateo 18:15 Jesús enseña algo muy similar. Vamos allá, Mateo 18:15. Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. ¿Sí se dan cuenta de la instrucción? Repito. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. No te lleves una pandilla. Primero dice, ve a solas con él y ha de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Luego dice, pero si no te hace caso, lleva contigo a 1 o 2 más, porque la Biblia enseña la necesidad de 2 testigos. Para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. La verdad es que las cosas no llegan hasta allá. Pero el pasaje, ¿qué está haciendo énfasis? El pasaje está haciendo énfasis en solamente una cosa: la urgencia de la reconciliación. El punto, ¿cuál es? Ganar al hermano, no echarlo. Ahora, ¿puede ser que las cosas lleguen hasta ese punto? Es probable. Pero fíjate que dice, mira, si tu hermano te hace algo malo, eso va a pasar. Jesús lo dijo, va a pasar. Tu hermano te va a hacer algo malo y tú le vas a hacer algo malo a tu hermano. Ve a solas y habla con él. Reconcíliate con él. Ha de reconocer su falta, pero hazlo. Lucha por ganar el corazón de tu hermano. Es lo que Jesús está diciendo. No dice nada más. El apóstol Pedro le hace también en el mismo pasaje una pregunta a Jesús con relación a este tema, ahí en Mateo 18:21, que es interesante. Después de que Jesús habla de eso, él dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces
veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Miren que es la misma situación. ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces o hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Ahora, Pedro fue más espiritual que los rabinos. Los rabinos de la época decían que el hombre que perdonaba 3 veces era perfecto. Jesús dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. O hasta 70 veces 7, lo que habla de un perdón sin límites. Esto es absolutamente complicado. Pero les voy a explicar por qué es complicado. Por causa de nuestra naturaleza. Cuando pensamos en alguien que nos pide perdón 7 veces por la misma cosa, lo primero que pensamos, o lo primero que asoma es la duda de si en verdad está arrepentido o si está siendo honesto o no. Todos, absolutamente todos pensamos lo mismo. Oh, hermano, ¿es en serio? Bueno, voy a ir más allá. Sin embargo, Jesús no está pidiendo que sus discípulos hagan algo que él mismo no hizo. La verdad es que nuestro grado de justicia y rectitud es bastante deficiente con respecto al de Jesús. Nosotros mismos ofendemos a Dios y a su Hijo muchas veces de la misma forma, en un solo día. Y cuando vamos a su presencia y les pedimos perdón por las mismas cosas, hallamos perdón. Te digo que más veces en un día. Incluso hay pecados que ni sabemos que son pecados y los hacemos. El salmista dijo, perdona aún por los pecados de los que no soy consciente. Y vamos a Jesús y oh, perdón, Dios, perdón. Y Él nos perdona. ¿Verdad? ¿O a cuál se le ha caído un rayo cuando está orando y diciendo eso? Pues a ninguno, porque no estaría acá, ¿verdad? O sea, pero no pasa. La pregunta es, ¿por qué no podemos hacer lo mismo por nuestros hermanos? No somos jueces del arrepentimiento de nuestros hermanos. Dios es el único juez de eso. Y Él en verdad determinará si alguien está arrepentido o no. Eso no significa que no estamos llamados a reprender y corregir a nuestros hermanos. De hecho, reprendernos, corregirnos e instruirnos es la forma en que vamos objetivamente a evitarse el tropiezo los unos para con los otros. Es más, si un hermano viene a pedirme 7 veces perdón por las mismas cosas en un solo día, yo tengo que perdonarlo, pero también preguntarle, ven, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no has podido resolver? Explícame, yo te perdono, pero hablemos de eso. No que lo tomes personal, no que lo descalifiques, no que lo tires al piso y digas, tú no eres un cristiano no hace 7 veces en un día eso. Lucha por el corazón de tu hermano. Oye, hermano, uno tiene que pensar más allá del simple hecho. Oye, ese hermano me está confesando estas cosas tantas veces, hay un problema. Pero preocuparte por el hermano, y ven, hablemos. Esto requiere que hablemos un poco más. Ven, cuéntame, ¿qué es lo que realmente te está dificultando esto? ¿Qué es lo que no te ha dejado avanzar? ¿Qué es lo que no te ha dejado crecer? Cuéntame porque llevas mucho tiempo luchando con esto, pero preocúpate por él. No simplemente saque. Chao. Jesús y Dios nunca hacen eso. Nunca lo hacen. Cuando tú vas, estoy seguro, tú vas, Dios, perdóname, ayúdame, y vas a las escrituras, e incluso estás orando y salen escrituras en tu mente. Y Dios está ahí como mostrándote en las escrituras, mira, este es el problema. Haz lo mismo con tus hermanos. Siéntate y pregúntate, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes? No, eso es lo que yo hago con
mis hijos, o lo que ustedes pueden hacer con sus hijos, o con su esposa, con su esposo. El problema, ¿cuál es? Sencillo, lo tomamos demasiado personal, mucho más personal de lo que Dios lo toma, muchísimo más, y nuestro corazón se cierra. Es un error. Yo recuerdo un hermano que tenía una lucha horrible, y era dijeron, pero este hombre, y uno lo veía que se esforzaba y luchaba y lloraba y se sentía mal y vivía deprimido, mal. Y así que un día le dijimos con un hermano, estábamos juntos, mira hermano, pues te acompañamos aquí, si quieres hacer eso vamos contigo. No, pero entonces cuéntanos qué es lo que pasa. ¿Por qué no avanzas en esto? ¿Por qué no creces? Cuéntanos, dinos, explícanos. Y él trataba de hacer y trataba de hacerlo y no era posible, hasta que un día Dios trató con él directamente. Le dio un infarto y él se asustó, y es un deportista. No, yo no puedo seguir eso, así que mejor escucha a tus hermanos. Porque Dios te ama. Si tú eres su hijo, Él te ama. Y si estás luchando con algo demasiado y no lo has tratado como debe ser, bueno, Él se va a encargar. Es como cuando la gente dice, no, a mí solamente Dios me juzga. ¿No te da miedo eso? ¿En serio? ¿No te da miedo? Alguien con la justicia que Él tiene, con la rectitud, con la santidad que Él tiene, que ni siquiera puede ver el pecado, y tú estás diciendo que el único que debe juzgarte es Él. Amén. Yo me quito. En verdad, a veces decimos cosas por decirlas sin entender. Pero estamos aquí para ayudarnos a caminar con profundidad en esto. Si tu hermano está pasando por una situación difícil, aún si peca contra ti 7 veces en un día, no lo tomes personal, hermano o amigo. Habla con él. Oye, ven, hablemos. Si así se resolverán todos los problemas. De verdad, mira, alguien estrella a otro, alguien manejando, y otro ¡pah! Estrelló por detrás. Y se baja, de una vez se baja con la varilla, ¿no? En lugar de bajarse y preguntarle, ven, ¿estás bien? ¿Algo pasó? De pronto le dio un ataque, de pronto le dio un microsueño, de pronto venía deprimido, o si venía chateando, de pronto. Aún si eso pasa, ven hermano, habla, ven te explico una cosa, viejo. No es la forma, o sea, pudo haber pasado algo más grave. Pero no, y aquí en Colombia somos expertos en eso, en bajarnos y las tragedias que han ocurrido acá, o sea, aquí disparamos y luego preguntamos, ofendemos y luego, ¿estás bien? Pero eso no lo podemos traer a la iglesia. No podemos tomarlo personal. Hermano, si hay alguien que está pecando contra ti tantas veces en un día, debe ser que hay algo más profundo. Preocúpate. Ven, sentémonos, hermano, hablemos. Hay algo que no está bien, explica. Porque si no hacemos eso, vamos a terminar asumiendo la actitud de los fariseos y los maestros de la ley. Esa actitud descalificadora, tiránica, opresiva. No estoy diciendo que todos los que vamos a reprender se van a arrepentir, tal vez no, muchos se van a ir, muy seguramente. Pero que nosotros tengamos la actitud más cristiana posible en estas cosas. Y la actitud más cristiana posible es esta. Cuando descalificamos, cuando condenamos al otro, cuando adoptamos una postura farisea con el otro, cuando no perdonamos lo perdonable,
sabiendo que se nos perdonó lo imperdonable, estamos siendo tropiezo. Aún en situaciones extremas, lo que debemos exhibir es el poder de nuestra fe en Cristo en situaciones donde Él simplemente no se defendió y dejó en manos de su Padre el juicio. Vamos a 1 Pedro 2:21. No tomaré unos minutos más, con el respeto de ustedes, con el permiso de ustedes. 1 Pedro 2:21. Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo hizo eso. Por eso les decía al principio, Él no hizo algo o no nos pide algo que Él mismo no hiciera. Y esto lo hizo para que nosotros sigamos sus pasos. Eso significa vivir al pie de la cruz, muriendo a lo que nos impide ser como Jesús. Por eso sus discípulos, después de esto, vieron la profunda importancia de la fe y pidieron a Jesús: aumenta nuestra fe. Porque no es fácil. La verdad, los discípulos se sintieron abrumados con semejantes expectativas por parte de su maestro. Ellos lo veían como una empresa casi imposible de llevar. La verdad, se necesita mucha fe en Dios para vivir un cristianismo que exige este tipo de frutos. Sin embargo, son las expectativas de Jesús, son sus enseñanzas, es su iglesia. Y por más de que sea difícil para nosotros entender todo esto, nuestra única ruta, sin lugar a dudas, es pedirle a Él fuerzas y fe para vivir conforme a su voluntad. Después de esta petición por parte de sus discípulos, Jesús les dice que si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol que se desarraigara y se plantara en el mar, y el árbol les obedecería. No es que sus discípulos no tuvieran fe, solo que no tenían la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y era la fe que les estaba pidiendo. ¿Pero fe en qué? ¿O en quién? Lógicamente en Jesús. Porque la fe no es una emoción. La fe es un presupuesto teológico. Y el principal fundamento de ese presupuesto teológico es Jesús. Entonces nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Lógicamente, si Jesús les decía que era posible hacer lo que Él pedía, debían confiar en sus palabras y en sus enseñanzas. El cristianismo necesita este tipo de fe para desarrollarse y vivirse de la forma en que Jesús lo pide. Si como cristianos ponemos nuestra confianza en Jesús y obedecemos sus enseñanzas, literalmente viviremos de la forma que consideramos imposible vivir. Porque esto es como caminar por encima del agua. Y se requiere de Jesús en las iglesias. No intentes vivir el cristianismo sin Jesús. Es imposible. Así es. Y finalmente lo que sigue en la instrucción tiene que ver con lo que Jesús acaba de enseñar. Simplemente somos siervos inútiles. La parábola. Con esa parábola cierra toda la enseñanza. Jesús prosigue su instrucción ahora a la luz de una parábola. Los discípulos están llamados a vivir las demandas de Jesús, a obedecer sus enseñanzas con absoluta fidelidad. La parábola que les narra a continuación no hace más que remarcar este hecho. Lo que hace Jesús es colocar a los discípulos en la dimensión correcta con relación a su Señor. Esta parábola, sin lugar a dudas, es un golpe certero al orgullo del desempeño. Era posible para ellos pensar que al hacer todo lo que se les demandaba hacer en las enseñanzas de Jesús, fuera necesario un reconocimiento especial al mérito. Sin embargo, la actitud y motivación de los discípulos debían estar orientadas por un solo pensamiento: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es a la vez un llamado a la humildad, a reconocer el señorío de Jesús y la soberanía de Dios, que como cristianos somos siervos del Dios Altísimo y que el único que merece toda la alabanza y adoración es Él, nadie más. Así es. Que en virtud de su soberanía estamos llamados a cumplir con nuestro trabajo, con su voluntad de amarlo a Él más que a nada en este mundo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
porque a la larga de eso se trata, no ser tropiezo. De obedecer sus enseñanzas, por difíciles que sean para nosotros, aun cuando en realidad no son difíciles, si las asumimos con la fe necesaria, con la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y que la promesa de Lucas 12:37, vamos ahí. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Esa promesa se va a hacer realidad si Él nos encuentra cumpliendo con nuestro trabajo. Si Él nos encuentra reconociendo que simplemente somos siervos inútiles, que lo único que hacemos es nuestro trabajo. Es un llamado a la humildad. Tanto de quienes tenemos alguna responsabilidad en el cristianismo, en la iglesia, como de quienes o a las personas a quienes servimos. Es un llamado a la humildad. 3 instrucciones importantes, fundamentales para nosotros como iglesia contemporánea. Evitar ser tropiezo para el hermano, profundizamos bastante en eso. 2, tener la fe para vivir el cristianismo como debe ser, del tamaño de una semilla de mostaza. Y 3, cumplir con responsabilidad y humildad nuestro trabajo. Sin lugar a dudas, principios que harán más sólida y madura nuestra fe. Muchas gracias por la